Muy buenas tardes, gracias Judy, gracias Alfonso, a los muchachos que están detrás de las cámaras. Pero más bien gracias a ustedes que esperan este tema del tapete cada 15 días, aunque ahora teníamos 21. Pero aquí estamos tratando de siempre poner un granito de arena para el mejor conocimiento de la población en los temas que están en el tapete. Señores, siempre comenzamos con algunas pinceladas del tapete. Hablamos un poquito de medio ambiente. Seguimos esperando que se convierta la Loma Miranda en un parque nacional. Ya está aprobado en la Cámara de Diputados y estamos esperando que los senadores honren ese compromiso con el pueblo, porque a ellos los eligió el pueblo y el pueblo es quien pide que eso sea declarado parque nacional. Vamos a seguir esperando, vamos a seguir abogando y haciendo cualquier garantía que podamos poner para que Loma Miranda se convierta, o siga siendo, mejor dicho, el pulmón de la República Dominicana en el área del Cibao. Señores, felicitar a la magistrada Miriam Germán Brito de la Suprema Corte de Justicia, que dio su voto disidente y ponderado, diciendo por qué votaba en contra. Debemos recordar que el doctor Guillermo Moreno lleva contra el doctor Leonel Fernández una querella que llegó a la Suprema porque fue archivada en primera instancia, fue archivada en apelación y la Suprema Corte de Justicia, los demás jueces votaron a favor de que se archive definitivamente, mientras que la jueza de una amplia trayectoria en la República Dominicana, Miriam Brito, votó disidentemente. O sea, dijo que ella entiende que debía acogerse el recurso interpuesto por el doctor Guillermo Moreno. Y decía ella en su ponderación que eso no quiere decir que si se acogía el recurso, debemos recordar que lo que se ventila en la Suprema Corte de Justicia, cuando usted acude a la Suprema Corte, es de verificar si la ley estuvo bien o mal aplicada. ¿Qué era lo que estaba pidiendo el doctor Guillermo Moreno? Que se verificara si la fiscal había actuado bien al archivar el proceso. Y la magistrada Miriam Germán dice que no se aplicó bien la ley, que por tanto debió admitirse el recurso de casación, porque la ley no estuvo bien aplicada, porque ella dice que a nadie se interrogó. Se limitó el Ministerio Público del primer tribunal, el segundo de alzada, se limitaron a decir que habían indelicadezas, que el doctor Leonel Fernández y esas personas que dieron su apoyo en esa formación, de cuando pusieron dinero, lo que cometieron fue una indelicadeza. Ella dice que eso era que eso no era la explicación que había que dar, que había que interrogar a las personas que dieron donaciones para la Fundación Global, porque las pruebas había que decidir si esas pruebas eran buenas o malas, si se descartaban o se consideraban. Entonces ella dice que la ley estuvo mal aplicada, por tanto, ese recurso de casación debió admitirse y por eso ella votaba en contra, porque ella entendía que debió acogerse el recurso de casación. Qué bueno, señores, que fuera una mujer, porque yo vivo aquí hablando que yo confío en la mujer cada día más y que las mujeres son las que van a revolucionar el mundo. Yo creo que las mujeres son las que van a empoderarse, las que se están empoderando hoy día, las que se van a terminar de empoderarse para cambiar el rumbo, no de este país nada más, sino del mundo. Arriba las mujeres. Miren, señores, los jueces de la Junta Central Electoral se subieron su sueldo desde 250,000 hasta 360,000 pesos. Inmediatamente hubo una reacción de juristas que dicen que eso está en contra del artículo 140 de la Constitución. Si leemos el artículo 140 de la Constitución, dice que ningunos funcionarios ni ninguna dependencia autónoma del Estado Dominicano puede subirse sus salarios motu propio, sino para los venideros. Me explico. La Junta Central Electoral podía subir los sueldos, pero no para ellos beneficiarse de eso ahora, sino para los nuevos jueces que vinieran en posterior. Pero es ilegal subírselo para su propia conveniencia. O sea que eso está
fuera de forma y está en contra del artículo 140 de la Constitución. Señor, el tema del tapete de hoy es el tema obligado, es el tema migratorio. Ahora me está enseñando Judy que en estos momentos, hace un rato, el presidente de la República está convocando para hablar de migración. Debemos recordar que el presidente ha estado preocupado, inclusive recibió algunos extranjeros en el Palacio para hablar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a recordar que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia dejando fuera, despojando de la nacionalidad a aquellas personas que ya eran nacionales dominicanos y que habían adquirido la nacionalidad por muchas vías, y lo declaró que esas personas no son dominicanos. Miren, algunos autores, no quiero entrar en la materia legal de lleno porque quiero hacer algunas aseveraciones que son morales y que son humanas. Miren, algunos autores, para terminar el concepto, dicen que nosotros somos signatarios de algunos acuerdos internacionales y que cuando el Tribunal Constitucional despoja de la nacionalidad a esos migrantes, entonces les da la oportunidad, como dicen los tratados internacionales, de que ellos adquieran su nacionalidad propia. Si le quitamos a un nicaragüense la nacionalidad dominicana, le estamos dejando su libre albedrío de adquirir su nacionalidad de origen. Y ellos, hay autores y hay tratadistas y juristas que se pegan de ahí. Pero miren, el tema es un poquito más engorroso. Yo digo que la globalización, que es en el aspecto económico, cuando hablamos de globalización parecería que hablamos solamente del aspecto económico, que los países se están globalizando, que hay una cultura de globalización en cuanto a lo económico y que todos los días vamos a interactuar más en las actividades económicas. Yo creo que no, que eso también envuelve a todo tipo de actividad humana. La globalización ha ido trayendo que las fronteras son menos, limitan cada día menos, por el hecho de que todos los días los ciudadanos estamos viajando hacia los demás países, nos conocemos y tenemos relaciones bilaterales cada día más entre los países, porque el hombre de hoy día entiende que mientras más personas conocemos, mientras más relaciones internacionales tenemos, pues somos más fuertes. Esto va a ir trayendo, señores, y ha ido trayendo el hecho de que los países, esa frontera que no es más que algo psicológico, recuerden que las fronteras normalmente, excepciones, salvo raras excepciones, las fronteras son algo en la mente de los hombres. Nosotros tenemos una frontera con Haití, que hay unos hitos donde dice, mira, desde ahí comienza Haití y desde aquí República Dominicana. Pero en sí las fronteras son, están nada más en la mente de los hombres. Y todos los días eso se va a ir perdiendo. Inclusive, cuando hablamos de soberanía, que es el derecho que tienen los pueblos a limitar su migración, o sea, a que los emigrantes, los que vienen de otros países, los pueblos son dueños de su inmigración, o sea, de los que vienen de otro país. Entonces, ese derecho que tenemos nosotros de poner las reglas en nuestro territorio se llama soberanía. Pero esa soberanía, la globalización que le estoy hablando, podría ir perdiéndose con el tiempo. Y no perdiéndose, sino más bien adecuándose a los nuevos tiempos. Entonces, esto ha hecho, señores, que República Dominicana, que tiene un eterno problema con la inmigración haitiana, más que con cualquier otra inmigración, porque cuando el Tribunal Constitucional dio ahora esa sentencia, no solo perjudicó a haitianos, pero a quienes más perjudicó fue a muchos haitianos. Hay otros extranjeros, pero el problema de la República Dominicana es más bien con la inmigración haitiana. Y los tratadistas y el Tribunal Constitucional, cuando da esa sentencia, lo que quiere decir es que nosotros somos soberanos y que somos dueños de nuestra inmigración y que nosotros somos los que establecemos las reglas, y eso está muy bien. Pero los países, como dije anteriormente, van a ir, inclusive las etnias que existen en cada país, van a ir perdiendo su identificación, que no es más que la cultura de los pueblos. Recuérdense que cuando nosotros recibimos inmigrantes de otro país, hay lo que se llama aculturación y transculturación.
Cuando viene un inmigrante de Canadá, entonces esa persona trae una cultura, pero asimila la cultura dominicana, y eso se llama aculturación. Cuando él transmite su cultura a nuestro pueblo, se llama transculturación. Esa aculturación o transculturación, que es producto de esa migración o de esa inmigración, es parte de la globalización y por tanto va a ir debilitando, como dije anteriormente, la cultura de los pueblos, y vamos a tener en los países cada día más pueblos, países que van a tener cultura. Es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica, y es muy conveniente para nosotros, y cuando estamos de este lado, cuando somos víctimas es de una forma, y cuando somos protagonistas es de otra forma. La emigración de la República Dominicana hacia Estados Unidos. Los países no limitan a sus ciudadanos para que emigren a otro país. Desde inmemorial, el hombre dentro de su mismo territorio emigra de un pueblo a otro buscando mejores condiciones de vida para él y para su familia. Mientras estemos dentro de nuestro territorio, aunque hay problemas, esas migraciones del campo a la ciudad, ya lo hemos explicado otras veces aquí, traen sus problemas, pero son menos problemáticos porque estamos dentro de nuestro país de origen. Ahora bien, cuando los dominicanos vamos a Estados Unidos, dice la Constitución de Estados Unidos que todo el que nazca en suelo norteamericano adquiere la nacionalidad norteamericana. Mi hija nació en Estados Unidos y ella es norteamericana. Ella va con un papel de la clínica donde nació y le dan su nacionalidad y es extranjera. Cuando ella viene aquí, como tenemos la doble nacionalidad, ella tiene la potestad para adquirir la nacionalidad dominicana porque no se rechazan, pueden tener la doble nacionalidad. Y así, ahora mismo, el pueblo dominicano junto a América Latina entera y a muchas personas de habla hispana, estamos forzando en Estados Unidos y Obama también para que se haga una reforma migratoria en busca de que nos den mejores condiciones. Cuando los países exportamos, emigramos a otro país, ahí no hay problema, ahí sabemos muchísimo, ahí hay sabios y ahí le decimos al otro país cómo debe actuar. Malo es cuando nosotros tenemos que actuar con los inmigrantes, con las personas que nos visitan a nosotros. Miren, la inmigración haitiana, el problema lo tenemos desde 1822 que nos dirigieron ellos. Después, cuando fuimos soberanos y la de independencia de 1844, comenzó el problema de que ellos estaban de aquel lado y nosotros de este, pero sí ha habido una facción del Estado y de personas que entienden que República Dominicana les pertenece, y eso no es cierto. Ellos tienen su territorio y nosotros el nuestro. Ahora bien, por razones humanas, por razones de convivencia, a veces aquí vienen haitianas, para hablarlo así, porque no solo los haitianos son extranjeros aquí, pero el mayor problema lo tenemos con los haitianos. Difícil es para un médico cerrar las puertas de un hospital a una ciudadana haitiana que vaya a parir en la República Dominicana. Tendríamos nosotros que vernos en esa situación para aducir que esa persona no puede dar a luz, cuando la personalidad, cuando la raza humana es dueña del mundo entero. Y igual derecho tiene de nacer, ese niño no tiene por qué no nacer. Si le prohibimos, sería prudente prohibirle a una persona de ascendencia extranjera que no dé a luz en la República Dominicana. Entonces, señores, ese problema, que es un problema político y social, debemos aseverar aquí que hay un grupo interamericano que siempre ha estado abogando porque el problema de Haití se nos endose a nosotros. Eso es cierto. Pero no todo es verdad. No es verdad que todo el que esté protestando ahora por la sentencia del Tribunal Constitucional sea pro haitiano o le estén... Eso no es verdad. Yo creo que la verdad está en el medio. Yo creo que el Tribunal Constitucional no debió arrojar una sentencia de esa naturaleza. Pero tampoco creo que nosotros debemos estar abogando porque se le dé una condición especial a los haitianos, ni a nadie, a ningún extranjero que venga aquí, porque nosotros tenemos nuestra soberanía. Pero sí, la República Dominicana
todo lo que está pasando ahora tiene que ver con la historia. Los gobiernos anteriores, durante 50 años, han dejado el problema migratorio y más el problema de Haití, que es el que más nos afecta, porque compartimos una isla, al libre albedrío, porque de eso se beneficia muchísima gente. Entonces, los gobiernos fueron dejando pasar, con una constitución, la anterior a la del 2010, actual, que decía que usted, el jus solis y el jus sanguinis. ¿Cuál es el jus solis? Que toda persona que nacía en territorio dominicano era dominicano, que es lo que tiene Estados Unidos ahora mismo. Eso era demasiado ambicioso para nosotros, para un país tercermundista y un país que esté. ¿Qué dicen ellos, algunos tratadistas? Que las personas que estén de tránsito, y lo dice la Constitución actual también, pero ¿qué es tránsito? ¿A qué se llama estar en tránsito en un país? Teniendo usted 10 años, un país está en tránsito todavía, 20 años está en tránsito. Entonces, no es tan sencillo decir que el tribunal no tiene razón o que los pro-haitianos tienen razón. Yo creo que la verdad está en el medio y que el problema es histórico. Fuimos dejando eso al libre albedrío, se fue formando. Aquí hay personas, miles de personas de ascendencia haitiana y de otras ascendencias latinoamericanas que adquirieron su nacionalidad. Pero ¿qué dice? Yo quería hablar más bien en el tema de hoy del tapete, porque no puedo hacerlo muy largo, de esas razones humanas que existen, antes que hablar de la parte legal. Pero sí, para terminar y para concluir, porque no tengo mucho tiempo, quiero leer lo que dice la Constitución actual del 2010, que fue aprobada ahora, y que sustituye la anterior. En estos artículos, el legislador de ahora quiso enmendar un poco lo que yo digo. Deben establecerse reglas claras de migración de aquí en adelante para que no tengamos en lo adelante ese problema. Pero yo creo que cuando el Tribunal Constitucional evacua esa sentencia, está perjudicando, está despojando de su nacionalidad a muchas personas que ya habían adquirido su nacionalidad dominicana. Y lo protege a esas personas la Constitución, cuando dice lo siguiente. Miren, el fundamento de la Constitución dominicana dice que su fundamento se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación común de todos los dominicanos y dominicanas. El artículo 6 dice sobre esta Constitución: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución. Lo que le quiero decir con esto es que el Tribunal Constitucional no está por encima de la Constitución. Ahora, ¿quiénes son dominicanos? Según la Constitución de ahora. Nacionalidad, artículo número 18. Son dominicanos y dominicanas, ¿quiénes? Los hijos e hijas de madres o padres dominicanos. Ahí no hay ninguna duda. Si usted es hijo de uno de los dos que sea dominicano, usted tiene derecho a su nacionalidad dominicana. ¿Quiénes más son dominicanos? Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. No voy a seguir quiénes más son dominicanos. Lo que quiere decir, señores, que la ley es dura, pero es la ley. Dice esta Constitución que toda aquella persona que haya adquirido la nacionalidad antes de enero del 2010, que fue adquirida esta Constitución, si adquirió su nacionalidad y era dominicano, sigue siendo dominicano. Es cuanto, muchas gracias y buenas tardes.